Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Agradecemos a Dios el que cada día podamos seguir avanzando en este devocional. Agradecemos el trabajo y el esfuerzo de nuestro hermano Fidel Montemayor con esta interpretación del lenguaje de señas mexicano que esperamos sea útil para muchas personas. Si conoces a una persona con esta discapacidad auditiva, compártele el video para que pueda así tener acceso al mensaje de Dios a su vida. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el primer libro de Reyes, capítulo 7, versículos 1 al 22. Reino levantado con poder. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo, 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo también el pórtico del trono que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran recinto. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, así también en el atrio interior de la casa de Jehová y en el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría y de inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce a la altura de cada uno de 18 codos y rodeada la una a la otra con un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel era también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que había de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 en cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la pared para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenía también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la pared. Estas columnas erigió para el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna de aquel lado izquierdo llamó a su nombre Boaz. Y puso
en las cabezas de las columnas detallado en forma de lirios, y así acabó la obra de las columnas. Salomón, además de edificar el templo, edificó su palacio, un palacio de cedro. Él quería habitar allí. El relato bíblico sobre esta construcción del palacio se encuentra en medio de una narración de la construcción del templo. Esto significa que el templo había quedado hermoso, pero el palacio había sido igual o mayor o con mayor resplandor. La casa real fue construida en 13 años. De esta manera estaba muy lujosa, con todas las columnas, las vigas, el techo y el suelo del bosque del Líbano. Por este motivo el palacio lleva ese nombre, el Palacio del Bosque del Líbano, símbolo de riquezas. Este palacio es bastante espacioso, de 3 pisos. Salomón construyó otro espacio similar para la hija de Faraón, su esposa, y este palacio con madera de cedro y piedras preciosas da a conocer a las naciones su riqueza, su gloria, todo aquello que Dios le ha concedido a Salomón. Aquí el texto bíblico del relato de la construcción del templo dice nuevamente, manda a buscar a Hiram de Tiro. La Biblia lo presenta como hijo de una viuda de Neftalí, con énfasis en su origen israelita. O sea, él estaba en Tiro, pero era hijo de una viuda israelita. Él nos recuerda a Bezalel, que también fue apartado por Dios para hacer toda clase de utensilios en el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Estas 2 grandes columnas de bronce son Jaquín y Boaz. Una de estas palabras, si las juntamos, ¿verdad? Jaquín significa él establecerá, y la otra, Boaz, significa él tiene el poder. Así que si juntamos estas palabras, Jaquín y Boaz, sería él establecerá su justicia con poder. Él establecerá su justicia con poder. Dios establecerá, Dios afirmará a Israel con autoridad y poder. Las columnas simbolizan la nube y el fuego y sirven como recordatorio de la salvación y de la provisión de Dios. Sí. Dios, a través de las cartas en el Apocalipsis, hay una promesa ahí en Apocalipsis capítulo 3, cuando dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Que solamente aquellos que son llamados a ser vencedores, que son llamados y que pasan por el valle de la prueba, por el valle de la aflicción, y permanecen firmes como columnas. Una columna también da firmeza, sostiene, lleva sobre sí el peso, representa fortaleza, representa firmeza. Y Dios está llamando a hombres y mujeres que sean columnas en el templo, para que a través de tu vida, de mi vida, establezcamos justicia, la justicia de Dios, con poder y con autoridad en todo pueblo, lengua y nación, a través de la predicación del evangelio, a través del servicio, a través del sostenimiento, a través del financiamiento, a través de todo aquello que Dios ha delegado para ti y para mí. Sigue adelante en tu búsqueda de Dios y no dejes un solo día de hacer tu tiempo con Dios. Coméntanos qué es lo que Dios habló a tu vida en este mensaje. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.